Pasada vimos nosotros el principio regulador de la adoración en las Escrituras. Y solamente como resumen, ese principio regulador es precisamente los mandamientos y las instrucciones bíblicas que regulan la adoración en la iglesia. Todo lo que hacemos tiene que tener un equilibrio bíblico, tiene que estar basado en las instrucciones que la palabra de Dios nos da, para que entonces adoremos como Dios lo merece. De esa forma entonces entendemos que hay ciertas áreas de permiso que Dios nos da, como algunos instrumentos, como algunos ritmos que pudiésemos tener dentro de la congregación, siempre y cuando no den cabida a la carne, a la pecaminosidad y por supuesto ritmos que no tienen nada que ver con lo santo del Señor. Es decir, hay géneros musicales en este mundo que fueron creados con un propósito no santo. Vamos a pensar, por ejemplo, en el reggaetón, por ejemplo, la letra, lo que se escucha en ese tipo de letras en el mundo. ¿Qué se está escuchando ahí? Por ejemplo, el reggae. Ese reggae que es tan común en el Caribe, se utiliza en muchos ritos de santería, por ejemplo. Entonces no pueden ser ritmos que pueden introducirse para la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo santo de lo profano, y eso se nos enseña aquí en la iglesia. Todos nosotros nacemos en una cultura, en una cosmovisión pagana, impía, donde escuchamos todo tipo de música, todo tipo de género, y dicen para gustos se rompen géneros, ¿verdad? Es decir, hay de todo gusto. Hay quien le gusta el rock, hay quien le gusta el jazz, hay quien le gusta el blues, hay quien le gusta el mambo, hay quien le gusta las cumbias. Eso, bueno, son gustos personales, pero la adoración no es para ti, no es para mí, es para Dios. Y tenemos nosotros que saber, por lo tanto, a la luz de las Escrituras, cómo concibe Él la adoración. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Padre, rogando al Señor porque ministre en nuestro corazón con su palabra y nos dé a nosotros precisamente la dirección que necesitamos para este tema tan importante de la adoración. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, tú eres santo, eres digno, eres todopoderoso, eres el creador de los cielos y de la tierra. Señor, y hoy nos presentamos delante de ti, abriendo tus Escrituras, orando y rogando, Señor, porque podamos adorarte durante este tiempo de la exposición de tu palabra también. Por un lado, el predicador exponiéndola fielmente, trazándola fielmente, y por el otro lado, tu pueblo, tu iglesia, la congregación, recibiendo esa enseñanza en adoración a ti, en obediencia, aplicando su oído y su corazón a la instrucción bíblica para que ésta transforme la forma de pensar de tu iglesia. Señor, en tus manos estamos. Ruego por sabiduría y humildad en cada uno de nosotros, Padre, para que tu palabra sea escrita en nuestro corazón, para que tú inclines nuestra voluntad hacia la tuya, para que no busquemos la complacencia del hombre, sino la tuya, Señor, porque tú te paseas en medio de nosotros. Eso dice tu palabra en Apocalipsis 2:1, y nosotros creemos, Señor, que estás aquí, y queremos, Padre, ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como tu palabra lo regula, como tu palabra lo establece, como tu palabra lo demanda. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy, amados hermanos, continuamos con la serie La Adoración, y queremos dar gracias a todos los hermanos también y saludar a todos los que nos visitan también o nos ven a través de las redes sociales en este día. El día de hoy he titulado esta enseñanza, que es la segunda de 4, es la 2 de 4, la adoración en el Antiguo Testamento, es decir, a la luz del Antiguo Testamento o a la luz del Antiguo Pacto. Tú y yo sabemos que la adoración es esencial del ser humano, entendiendo que Dios nos creó, como enseña el libro de Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por ende, tú y yo tenemos una necesidad natural de adorar. Asimismo, la adoración es un estilo de vida que se debe entender más allá de la música, más allá de un instrumento musical, más allá de un canto.
Dios ha llamado a todos los creyentes en Cristo a ser adoradores. Voy a repetir eso nuevamente. Dios ha llamado a todos los creyentes en Cristo a ser adoradores. No es llamado a adorar solamente y de manera exclusiva a aquellos que conforman el equipo de adoración de una iglesia local o aquellos que tengan talento para cantar o tocar algún instrumento, sino que es un llamado general y universal para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. En las enseñanzas del Nuevo Testamento y la adoración en la historia de la iglesia, que son las dos siguientes, veremos precisamente que no existe el ministerio tal como de adoración, como lo entienden hoy algunas denominaciones de la iglesia contemporánea, por lo que dejaremos ese tema para más adelante. ¿Por qué? Porque todo cristiano, todo hombre y mujer nacido de nuevo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, es llamado a ser un adorador. Todos nosotros, no solo los que están aquí en el grupo de alabanza, no solo los que digan yo sé cantar, sino toda la iglesia, aunque nos echemos nuestros gallitos feos, pero para Dios es olor fragante cuando le adoramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Así que hermanos, hoy vamos a estudiar a la luz del Antiguo Testamento las instrucciones de Dios, las instrucciones que Dios inspiró en su palabra acerca de cómo concibe Él la adoración. Debemos meditar en lo siguiente a lo largo de la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. Por favor, escuchen esto. Si Dios es quien va a ser adorado, si Dios es el objeto de nuestra adoración, entonces debemos conocer lo que Él estableció en su revelación acerca del tema, su palabra. El libro por excelencia acerca de la adoración y de los cantos y de los himnos son los salmos. Sin embargo, hoy me quiero ir más atrás de la vida de David y nos vamos a enfocar en la adoración en el tabernáculo de Moisés. Hoy vamos a escuchar y aprender acerca del tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento, lugar donde Dios concibe y establece una adoración digna de su nombre y de su gloria. Amén. Dios es digno de la adoración. Quiero que me acompañen por favor a Éxodo 40, que sé que ya les había pedido que tuvieran sus Biblias listas ahí. Y aprovechando el tiempo vamos a dar lectura a todo el capítulo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se conoce como el velo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Esto ya es en el atrio exterior. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y escuchen, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, que son del linaje de Leví, los levitas, a la puerta del tabernáculo de reunión, y que dice, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras como sagradas. Qué glorioso saber que estamos revestidos de Cristo. Y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y su unción les será por servicio o sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová
le mandó, así lo hizo. Esta es una instrucción clara y precisa en las Escrituras, amados hermanos. Moisés hizo así como Jehová le mandó. Y nosotros en la iglesia del día de hoy, la iglesia de Cristo, debemos hacer todo como Jehová manda. Amén. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, sus fundamentos, y colocó sus tablas y puso sus basas, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes, que son los panes de la proposición delante de Jehová, como Jehová había mandado ¿a quién? A Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó él sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían entonces en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hermanos, ¿podemos ver lo meticuloso, lo cuidadoso que es Dios en las instrucciones del tabernáculo de reunión para la adoración de su nombre? Hermanos, ese tabernáculo es donde el pueblo de Israel se reunía alrededor, donde los sacerdotes que Dios mismo estableció iban a ofrecer los sacrificios y los holocaustos por expiación del pecado del pueblo. Lo que quiero que entendamos es que Dios concibe su adoración como algo purísimo, como algo santísimo, algo que tú y yo no podemos degradar, algo en lo que tú y yo no podemos intervenir. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y la adoración debe de ser así como Él lo manda en las Escrituras. Es algo tan santo que debe de ser consagrado. Los instrumentos que Dios utiliza, hablando seres humanos, para la adoración, deben ser completamente santificados para su obra. Y saben, solamente como un recuento cronológico, la adoración en la Biblia se fue revelando de manera progresiva. Progresiva es decir, que Dios fue mostrando poco a poco sus propósitos, sus planes, y al igual como concibe la adoración. Lo primero que encontramos es la adoración a través de los altares que levantaban los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Levantaban altares en todo el tiempo para la adoración al Señor. Después de 430 años de era patriarcal, aparece en escena Moisés.
a quien en el desierto se le dieron las instrucciones precisas acerca del tabernáculo de reunión, donde estaría la presencia manifiesta de Dios. Dios está en todas partes, pero la presencia manifiesta se logró con el tabernáculo, porque la nube representaba la gloria de Dios. Esa nube de gloria es una palabra en hebreo que es Shekinah. Si alguna vez la han oído, eso es la nube de gloria de Jehová. Más adelante, del tabernáculo, de la adoración, fue emigrando hasta llegar al primer templo de Israel, el cual fue construido por Salomón, hijo del rey David. Posterior a ello, durante el exilio a Babilonia, aquel templo glorioso que había construido Salomón fue destruido casi en su totalidad durante la invasión del imperio babilónico por mano del rey Nabucodonosor. Pasados 70 años de este exilio y de esta destrucción, Esdras junto al profeta Ageo volvieron para animar al pueblo judío para reconstruir estos muros de Jerusalén y por supuesto el templo, y después también vino el gobernador Nehemías para ayudarles en este proceso. Ese mismo templo que fue restaurado en días de Esdras y de Nehemías y del profeta Ageo, en tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Herodes se encargó de ampliar sus atrios y hacerlo más grande, y es cuando aparece también el atrio para las mujeres, pero es el mismo templo, es decir, el segundo templo de Israel. El primero fue levantado por Salomón, el segundo es el reconstruido después del exilio, y el tercer templo será construido durante el tiempo de la gran tribulación que vendrá en un futuro. Finalmente este templo, el segundo, sus muros fueron destruidos. Fue deshecho ese lugar en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, por mano del Imperio Romano, bajo la instrucción o la dirección del general Tito. Viendo ahora entonces, después de toda esta revelación, que al final en las Escrituras, bajo el Nuevo Testamento, lo que tú y yo conocemos como el Nuevo Pacto también, Dios estableció por gracia que su templo y morada somos nosotros, los creyentes. El templo es la iglesia, el templo eres tú y soy yo. Ahora bien, entendemos entonces que la revelación progresiva que Dios fue dando, su gloria, su majestad, si se dan cuenta, la adoración no fue hacia arriba, no fue cada vez más pura, no fue cada vez más santa. El pueblo de Dios cada vez se corrompía más, distorsionaba la adoración, corrompía lo santo de Dios, involucrando ídolos, adoración pagana, introducción de cosas que no debían de existir. Se supone que bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, toda la iglesia verdadera de Cristo debe de estar en su clímax de adoración. Por supuesto, solamente antes de la adoración gloriosa que tendremos en la eternidad. Pero ¿qué vemos hoy? Una adoración corrompida, mundana, música del mundo adaptada para la iglesia. La pregunta es, ¿qué acaso la iglesia no cuenta con el Espíritu Santo para tener suficiente inspiración para poder realizar música bíblica para Él? Yo creo que sí. El problema es que la iglesia es demasiado mundana y demasiado secular, y no hay una búsqueda del rostro de Dios para que sea su palabra la que nos llene en todo momento para levantar adoración genuina a Él. Más de esto se verá en la adoración del Nuevo Testamento y en la adoración a lo largo de la historia de la iglesia. En la adoración del Nuevo Testamento se abordarán también el tema del cántico nuevo, la adoración en espíritu, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Hermanos, quiero que meditemos en esta mañana entonces la importancia de la adoración, con la rigurosidad y cuidado con el cual Dios la concibe, ya que este es uno de los temas más importantes en la Escritura. El único que merece la adoración es Dios, no tú y no yo. Ese es un grave problema para algunos, porque a veces queremos la adoración para nosotros, pero la adoración solamente es para Él. Si la salvación es por gracia,
algo por lo que no dimos ni pagamos nada, entonces nuestra adoración, escucha, la salvación es por gracia, no diste ni pagaste nada por la salvación. Amén. Así que si alguien te dice, ven, pacta por la salvación de alguien, no, eso no es bíblico. Dios no salva así. La salvación no se compra con dinero. Si la salvación es por gracia, algo por lo que no dimos ni pagamos nada, entonces nuestra adoración a Dios es lo único que tenemos, establecido por Él, por supuesto, que tenemos para entregarle a Él. Lo único que tienes tú y lo único que tengo yo para darle a Dios es nuestra adoración. Nada más, nada más. Y es muy triste ver que cada domingo haya creyentes que no le están dando la importancia al tiempo de la entrega de su adoración a Dios a través de los cantos. ¿Y cómo es que no demostramos este interés? Pues no nos congregamos, llegamos tarde al culto, demostrando la falta de interés y de compromiso con Dios y su iglesia. Es por ello que esta mañana ruego a Dios que revele a sus corazones lo importante que es para nosotros el poderle entregar a Él nuestra adoración y el gran privilegio de poder adorar colectivamente como la familia de Dios. Hermanos, es un gran privilegio estar aquí juntos, reunidos y decir, Señor, hemos venido a adorarte, así como tú lo estableciste en tu palabra. Lo primero que se debe entender en nuestra adoración a Dios es la obediencia. Tú podrás cantar muy bonito, pero si no obedeces los mandamientos de Dios, tu adoración es hipócrita y no sirve. Por más que le cantemos, si no obedecemos su palabra, porque Él pide que se obedezcan y se amen sus mandamientos. Hubo una ocasión donde el rey David, no vamos a buscar el texto, donde uno de sus consiervos le estaba ofreciendo los animalitos para que ofreciera el sacrificio gratis. Y le estaba dando todos los elementos para que hiciera el sacrificio. Y David, ¿saben lo que hizo? Volteó y le dijo, no, sino que yo compraré eso de tu mano, porque yo no ofreceré a Jehová alabanza, sacrificio de adoración, que no me cueste nada. ¡Wow! Y a ti te cuesta levantarte temprano. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si queremos ofrecerle a Dios una adoración como Él lo merece y lo demanda, debemos hacerlo presentándonos delante de Él en santidad. Acabamos de escuchar las reglas rigurosas de la ley de Moisés y, por supuesto, hay muy buenas noticias. Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. La ley sigue ahí. Mentir es malo, robar es malo y el espíritu de la ley sigue vigente, hermanos. No para salvación por obras, nadie se salvaría, pero sí para entender que la ley nos empuja de tal manera a una condenación y una convicción tal de nuestro pecado que lo único que podemos hacer es correr a Cristo. Y solo Cristo puede limpiarnos, puede purificarnos como lo demanda la ley de Moisés. Hermanos, la ley, todo lo que habla el Antiguo Testamento es una sombra de aquello que tendría cumplimiento ahora en el Nuevo Testamento. Veíamos la figura, pero ahora tenemos la forma, la sustancia de las cosas. Así es, hermanos. No se espanten. Así que es importante entender y recordar lo que la ley enseñaba. Hoy tiene su cumplimiento en Cristo. Y si la ley me dice, tú debes presentarte a Dios limpio, puro, con pecados confesados, lavado por la sangre de Cristo, en santidad, para presentarte a presentar tu adoración, yo no puedo venir al Nuevo Testamento y decir, aleluya, gloria a Dios. No, hermanos, no se puede. Otro grave error que se ha concebido también es pensar que la adoración solamente está limitada o a los cantos, o a la prédica, o en sí al culto. Ya hemos explicado que somos adoradores todo el tiempo. Tanto el tiempo de adoración es importante. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos que ofrecerle. Es decir, si yo me limito solamente a venir al sermón, y no al tiempo de adoración,
Lo que estoy diciéndole al Señor es: Señor, me estoy presentando delante de ti con manos vacías, porque lo que tengo que darte no lo hice, mi adoración. Es lo único que tenemos para darle al Señor. Busquemos de todo corazón, con todo denuedo, con todo compromiso, de todas las horas que Dios te regala por su gracia de la semana, ser puntuales en su tabernáculo, en su presencia, en su casa, para la adoración que Él merece. El tabernáculo de reunión estaba constituido así: en la parte externa el atrio, después la gran tienda donde estaban dos lugares, uno el lugar santo y detrás del velo el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con la sangre del sacrificio, no con su propia sangre como lo hizo Cristo, sino con la sangre del animal que se había sacrificado. Todos los animalitos morían porque eran inocentes. Todos los animalitos morían porque ellos no pecan. Y para que el sacrificio pudiese ser sustituto, tenía que cumplir con esas características. El problema es que los sacrificios de la ley no podían quitar el pecado del hombre. Fue por eso necesario que Cristo se hiciera hombre y fuese el Cordero de Dios entregado por nosotros. Los elementos del tabernáculo apuntan y definen los detalles de la adoración bíblica. En Éxodo 25:40 leemos lo siguiente: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En otras palabras, haz todo conforme al modelo que se te mostró en visión a ti, Moisés. Moisés hizo todo conforme a lo que Jehová le había mandado. Hizo todo así. Pudimos haber titulado incluso así el sermón, ¿verdad? Y Moisés hizo todo conforme como Jehová había mandado a Moisés. Dios está dando a Moisés los parámetros para la construcción del tabernáculo, pero también las instrucciones para la adoración y los sacrificios que ahí se presentarían. Esto es algo importante porque Dios está dando el modelo, no es Moisés presentando una sugerencia. Oye Dios, ¿y cómo ves si te cantamos así? Y Dios diga: bueno, pues puede ser, soy abierto a nuevas cosas. ¿A que no? Dios le dio el modelo a Moisés. Dios nos dio el modelo a nosotros en Cristo. Y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que hoy Dios no es reggaetonero, Dios no es de cumbias, Dios no es de mariachis. Dios es un Dios santo. Ahora, ¿cómo podemos concebir la adoración a Dios? Lo vamos a ir explicando a lo largo de la serie. En definitiva, Dios no deja la adoración al criterio del hombre. En primer lugar, porque la adoración que tú y yo podríamos darle a Dios bajo nuestra propia imaginación y criterio y creatividad no es santa. Pero lo que Dios dice, yo quiero que me adoren así, sí es santo. Ahora, quiero que puntualicemos algo muy importante. Lo último en lo que Dios se enfoca, escuchen por favor, es en la música. Es lo último que le preocupa. Lo que Dios dice es: preséntate tú, santo, limpio, puro delante de mi presencia, y como me cantes, subirá en olor fragante. No, pero es que tenemos que tener los mejores músicos. Tenemos que tener el mejor sonido. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Eso es más bien la cultura contemporánea que nos dice: no, los conciertos, así es la adoración. ¿Dónde dice eso? Ese es el problema. Ese es el problema. Que basamos nuestra cosmovisión de adoración en lo que enseña el mundo y no en lo que enseñan las Escrituras. Ese es el problema. Bien, ya hablamos que el tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 secciones: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo.
Voy a hablar ahora del atrio, o los atrios exteriores, o el patio exterior, y los elementos que se encontraban ahí, lo que representan para nosotros en el Antiguo Testamento, y también su cumplimiento y representación en la figura de Cristo. Los atrios. En los atrios había una puerta, fuera de todo el tabernáculo había una puerta para poder entrar. Cuando el adorador entraba al tabernáculo o a los atrios, lo primero con lo que se encontraba, o con lo primero que se encuentra es con la fuente de bronce. Acompáñenme a Éxodo capítulo 30. Éxodo 30, versos 20 al 21. Éxodo 30, versos 20 al 21. Dice así la palabra del Señor: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, podríamos decir, oye, no me había dado cuenta de esto, pero dice que nos tenemos que lavar para no morir. A ver, ¿y dónde está el Dios de amor? A ver, ¿y dónde está el Dios que se campechanea y que es buena onda y que tu cuate? No, Dios es santo, Dios no es hombre, Dios no es tu compadre. No lo trates así, no es Diosito, no es Chuchito. Es el Todopoderoso, y hónralo como es Él, como el Señor, como tu Creador, y dale toda la gloria todos los días de tu vida, porque sin Él estarías perdido. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿A nosotros qué nos lava en el Nuevo Testamento? Bueno, sí, la sangre de Cristo y la palabra. La palabra nos lava. Y probablemente y tristemente el día de hoy, al leer solo todo el Éxodo 40, quizá haya sido toda la Biblia que leíste en la semana. Eso es grave y triste. Pero vean lo que está diciendo. En el instante en que tú entras a mi presencia, antes de hacerlo, te tienes que lavar. Te tienes que lavar con la palabra. No podemos venir aquí con toda nuestra mundanalidad en la cabeza. Yo no puedo venir a presentarle la adoración a Dios con todos mis problemas que traigo en la cabeza. Sí, los tenemos, yo no digo que no, pero en su presencia hay libertad. Y si no hallamos esa paz, ese gozo y esa libertad en su presencia para adorarle, el problema es entonces que durante la semana no me preparé para el día del Señor. Porque, amados hermanos, la adoración a Dios no se limita a las 2 horas de domingo. Todos los días de nuestra semana, toda hora tenemos que estar en adoración, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago en mi trabajo, cuando manejo, cuando escucho a otros hablar, cuando escojo mis amistades, cuando esas amistades solamente me corrompen con albures, con groserías, con cosas de este mundo. Esas personas no me convienen para mi santificación personal. Oye, pero es mi cuate desde el kinder. Bueno, depende de ti a quién quieras agradar. O invierte mejor tu tiempo con ese amigo y mejor predícale el evangelio. Y no dejes que él te llene del mundo, sino tú llénalo de Cristo. Lo primero era entender. Lo que Dios quería establecer es que debías limpiarte de tu pecado. Eso es lo que Dios le estaba demandando a los levitas. Y eso es muy claro para nosotros en este día, en el día de hoy. No podemos acercarnos a Dios sucio de nuestro pecado. Ahora, todos somos pecadores. No venimos aquí presentándonos como, no, Señor, somos perfectos. Somos la iglesia perfecta de Tulancingo. No, claro que no. Todos pecamos todos los días. Pero lo que nos está diciendo la Escritura, y cuando hablamos sobre todo de celebrar la cena del Señor, la comunión con Cristo también es, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor, pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Ahora, mis hermanos,
El arrepentimiento genuino y el perdón a Dios no es cuando ya estás aquí y dices, ay, hice esto y no pedí perdón, perdóname Señor, y ya toma los elementos. Eso es jugar con las cosas de Dios que es santo. Hermanos, si a un sacerdote se le ocurría no lavarse las manos, que haya muerto, ¿qué esperas cuando llegas con ese tipo de irreverencia delante de Dios? Ese tipo de comportamiento. Y esto que estamos viendo son principios bíblicos que la palabra nos regula desde los primeros libros de la Biblia. Estamos hablando del Éxodo. Después encontramos el altar de bronce. El altar de bronce. Dicho sea de paso, hermanos, la fuente de bronce, la anterior que les comenté, estaba construida con los espejos de las mujeres de Israel, de las que asistían ahí al tabernáculo para limpiar. Estaba construido con los espejos. ¿Qué ves en un espejo cuando te acercas a él? Pues tu reflejo, ¿verdad? Te ves a ti. Qué casualidad que estaba hecho de espejos. Era bronce cubierto con espejos. Tú te vas acercando, te ves a ti. Y lo que el Señor te está diciendo es, ve, considera tu mundanalidad, tu pecado y tu suciedad delante de mí, para que sepas que te debes lavar para entrar a mi presencia. Eso es lo que está diciendo. Seguimos con el altar de bronce, hermanos. El altar de bronce, que es donde se ofrecían los sacrificios. Si vas a adorar a Dios, si tú y yo vamos a adorar a Dios, debemos hacerlo con un sacrificio. ¿Cómo? ¿Debo traer un corderito? No. ¿Cómo debemos presentarnos nosotros a Dios? Como un sacrificio vivo. Vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿cómo te presentas tú el domingo? Como un sacrificio vivo, santo, puro, limpio, digno, agradable delante de Dios. ¿Cómo me preparo para eso? ¿5 minutos antes de llegar? No. ¿Ya estando aquí? No. Saliendo de aquí hoy, te comienzas a preparar para el próximo domingo. Así es. Si vamos a adorarle, tenemos que hacerlo como Dios lo estableció. Y Dios establece que se debía ofrecer un cordero como sacrificio, al cual se le traspasaba el pecado de la persona y del pueblo, y el animalito moría como sustituto del pecador. Eso también me habla a mí de otra expresión de adoración que tú y yo debemos tener delante de Dios. Si vas a adorar a Dios, debes morir a ti mismo. Si no estás dispuesto a morir a ti mismo, si no estás dispuesto a corregir tu teología, si no estás dispuesto a corregir tu corazón, tu pecado, tu carácter delante de Dios, tu adoración no está siendo elevada en olor fragante a Él. Tenemos que adorarle con un sacrificio agradable. ¿Cómo subía el olor del holocausto a Dios? Cuando Él lo aceptaba de una manera agradable. Nuestro olor en Cristo debe de ser agradable al Padre. Cuando tú y yo estamos aquí reunidos para adorar, tu adoración debe ser en Cristo, en olor fragante al Padre. Todo tu ser, no preocupando quién está llegando, sino preocupándote porque tú ya estás aquí y te puedas presentar a ti mismo en sacrificio vivo, agradable y santo delante de Dios. Esa debe ser tu preocupación, esa debe ser tu prioridad al estar en este lugar. Ahora pasamos al lugar santo. Ya nos salimos del atrio, ya pasamos de ahí y vamos al lugar santo. Ya entendimos, por lo tanto, que en la fuente de bronce nos está representando a la palabra que nos limpia, que nos lava, y primera de Juan 1:9 también nos dice que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava y nos cubre de toda maldad. Quien aplica la sangre es Cristo, y la aplicación de esa sangre sobre nosotros tiene únicamente un objetivo o un propósito expiatorio, no de andar cubriendo casas, carros, negocios ni hijos. Lugar santo, panes de la proposición.
la mesa de los panes. Estos panes representan a Dios como nuestra porción. Representan el sustento de Dios para su pueblo. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero los panes se cambiaban cada día, debían ser pan fresco. Y eso nos habla de la provisión diaria que Dios tiene para nosotros en Cristo. Gloria a Dios por su sustento. ¿Qué nos dice en Mateo 5 en el Sermón del Monte? Señor, el pan nuestro, en Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque tú eres nuestra porción, tú eres nuestro pan, Señor. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Yo soy el pan de vida. Que su carne era verdadera comida. Porque Él es el que sacia, Él es el que alimenta y satisface todo nuestro ser. Así que en el tabernáculo, los panes de la proposición representan a Dios como nuestra porción, representan la provisión diaria de Dios y representan a Cristo como el pan de vida. Gloria a Dios. Todo apunta a Cristo. Toda adoración en su presencia para Dios tiene que ser a través de Cristo. Si te das cuenta, para llegar al lugar santísimo, que es lo último que vamos a ver en esta sección, tienes que estar en Cristo. Fuera de Él, tu adoración es como basura para Dios. Candelero o candelabro, siguiente pieza dentro del lugar santo, ya en el tabernáculo. Nosotros leímos en Éxodo 40 en un inicio que Moisés debía prender el candelero o el candelabro. Tenía sus siete postes y en cada uno una vela y prendían estos 7 que representan a los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿eso significa que Dios tiene 7 espíritus? ¿Me pueden decir sí o no? No, ¿verdad? Si Dios es uno, ¿cómo pueden existir 7 espíritus? Bueno, les voy a pedir que me acompañen a Isaías para que nos quitemos la duda. Ahorita les digo en dónde. Isaías 11:2. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que cuando llena a una persona, es decir, cuando la salva, le da las siguientes manifestaciones, pero todo proviene de un solo Espíritu. Así como cuando tú y yo leemos los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu que los da es uno. Es lo mismo aquí. Dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. 7. Esas 7 características deben gobernar a un verdadero creyente. Amén, gloria a Dios. Bien. Ahora bien, mis amados hermanos, el candelero o el candelabro que se prendía, se le instruyó y se le ordenó a Moisés y a los sacerdotes que nunca lo apagaran. Eso significa que nuestra adoración debe de ser continua, una adoración que no cesa. Como lo hemos explicado, no venimos a la iglesia a adorar, venimos a continuar adorando porque es un estilo de vida que tenemos en casa. Si eres músico, no eres cuando estás en tu casa, agarras el instrumento y dices, voy a tocar un ratito para adorar a Dios y después ya hago mis cosas. No, somos adoradores en todo lo que hacemos, porque todo lo que se haga para Dios, de comida o bebida, enseña la Escritura, todo hágase para la gloria de Dios. Es por eso que estas 7 lámparas del candelero no se apagaban, era la instrucción. Y también nos representa a Cristo como la luz que alumbra a los hombres. ¿Qué dijo él en Juan 1? Yo soy la luz del mundo. Aquella luz se nos manifestó, aquel verbo se hizo carne. La luz resplandeciente vivió entre los hombres, la luz que alumbra el corazón del pecador. Jesucristo es representado en el tabernáculo también con el candelero o con el candelabro. Y si Cristo es representado con el candelabro, y ese candelabro representa los 7 espíritus de Dios, entonces el Espíritu Santo, Cristo y el Padre son uno. Después encontramos el altar de incienso dentro del mismo lugar santo.
Dios prescribe una fórmula especial para esto, y les pido que me acompañen a Éxodo 34, versículo 37. Éxodo 34, 37. Y antes de leerlo, y no vamos a ir a esto que voy a mencionar, en Apocalipsis capítulo 8, se nos dice que en el altar, delante de Dios, estaba también la copa con el incienso. ¿Han leído eso en Apocalipsis 8? ¿Alguien que diga yo? Amén, gloria a Dios. Bien, ahí nos dice que esa copa en el altar, en el tabernáculo celestial, en la presencia de Dios, a donde Juan fue llevado al tercer cielo, nos está diciendo que en esa copa estaban las oraciones ¿de quién? De los santos. Bien, ahora vámonos a Éxodo 34, 37. Éxodo 34, verso 37. ¿No hay? Oh, bien. Bien, cambiemos de cita entonces. Lo que nos está diciendo el texto, les paso la cita al final, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Dios dio instrucciones precisas de cómo su incienso debía ser preparado, especial para la adoración en el tabernáculo. Ahora bien, Él aclara en esa porción de la Escritura que el incienso que Él manda preparar para el tabernáculo no se pudiera utilizar en ningún otro lugar. Eso nos habla entonces de que nuestras oraciones deben de ser dirigidas únicamente a Él, no a María, no a San quién sabe qué, no a Buda, no a Krishna, no a Mahoma, no a ningún gurú, no, a Cristo, a Dios, deben ser dirigidas las oraciones. Deben ser oraciones que sean conforme a la voluntad de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dice, si alguien pide conforme a la voluntad del Padre, Él lo oye. ¿Se han leído eso? Entonces no es casualidad, porque a veces oramos con mucha necedad, no con necesidad, con necedad, porque buscamos nuestro propio beneficio. Dios, para ti y para mí, y esto es parte de nuestra expresión de adoración, no debe limitarse solamente como el proveedor para que te supla para tu colectivo, para tu escuela, para tu carro y para tu casa. Si estás viendo a Dios de esa manera, estás pensando en Dios como Aladino, como el genio de la lámpara de Aladino. Dios va más allá de eso. Porque lo más glorioso, y quiero que escuchen esto por favor, y ruego a Dios despierte la adoración en cada uno de ustedes. Lo más grande y maravilloso que Dios te ha dado es la salvación. Y la menosprecias al no estar aquí cada domingo, a tiempo, para honrarlo, para adorarlo. Le estás diciendo, no me importa, no me importa. No me importas. ¿Y saben por qué es esto? Porque es la última escala, tu oración para entrar al lugar santísimo. Detrás del velo nos encontramos a Dios que es santo, santo, santo. Y lo que Dios está dejando en claro al poner una división, una pared que separaba su gloria, su presencia, su santidad de todo lo demás, es que Él está dejando en claro, estableciendo que el único que podía entrar ahí era aquel que Él lo determinara. El único que podía tener el derecho de entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y el único y la única que va a tener el derecho de entrar a la gloria eterna son los que están en Cristo. Nada más. El hecho de que Dios es santo, Él no está diciendo que Él es apartado de
todo lo que nuestros sentidos conciben. Dios no es carne, Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad deben adorar al Padre. Hoy estamos aprendiendo la adoración con profundidad de lo que Dios reveló en las Escrituras, más allá de unas cuantas notas y una buena voz, sino un corazón afinado para la gloria de Dios. Dios nos está dando a entender aquí, en el lugar santísimo, que Él está separando lo santo de lo profano, lo extraordinario de lo ordinario, lo justo de lo injusto, lo piadoso de lo no piadoso, separando al hombre creado del Dios creador. Para la enseñanza que traeré dentro de 15 días, con el favor de Dios, les voy a hablar cómo había dentro del pueblo de Israel, dentro de los levitas, escuchen lo que voy a decir, una porción de levitas encargados para ministrar al pueblo y una porción consagrada y apartada para ministrar a Jehová. ¿Cómo? Sí, porque el pueblo comenzaba a buscar lo suyo, buscaba su gloria propia, buscaba lo que ellos querían. Y lo peor de todo es que los músicos levitas se contaminaron y les satisfacían sus deseos. ¿Qué te gusta, el rock? Ahí está. ¿Qué te gusta? ¿Qué musiquita te gusta en la iglesia? ¿Qué instrumentos quieres? ¿Cómo quieres que cantemos? Y satisfacían al pueblo. Y Dios dice, ustedes no los desecharé, pero ministren al pueblo. Cántenle a ellos. ¿Les gustan los conciertos cristianos? Vayan a eso, deleítense en eso. Pero los que yo he apartado para mi gloria no van a tocar cosa inmunda. No se van a apartar para las cosas del mundo. Los que son míos están para adorarme a mí, a mi gloria, dice el Señor. Y Él hizo esa separación. Y Él está dejando en claro, si te gusta el mundo, te gustan los conciertos, te gusta satisfacer tu carne, vete a eso. Pero si tú quieres honrarme a mí, conságrate. Dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto o el arca del testimonio. El arca del pacto representaba la presencia manifiesta de Dios. Éxodo 25:22 dice así, espero que ese sí esté en sus Biblias. (30:34) bueno, para los que nos están escuchando y están aquí es Éxodo 30, 34 al 38. Bien, gracias. Ya lo vamos a dejar ahí. Éxodo 25:22. Escuchen lo que dice aquí la palabra del Señor. Ahora, por favor les pido que no me vean mal. Son las instrucciones dadas por Dios. No digan, híjole, yo que pensaba traer aquí mi pandero. Espera. Deja que el Señor nos guíe. Que quede claro, yo no estoy en contra de ningún instrumento, pero sí tiene que hacerse todo decentemente y en orden, y sobre todo regulado por la Escritura. Dice así Éxodo 25:22, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál fue el testimonio que dejó ahí Dios dentro del arca? Las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que descendió del cielo. Y de allí, escucha lo que dice esto, y de allí me declararé a ti. Ahora, vean todo el proceso que tuvo que pasar el sacerdote para llegar a Dios. Mis amados hermanos, no podemos llegar aquí en la mañana y, oh sí, amén, amén, oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Hermano, no sé si lo saben, hay tiempo de oración aquí desde las 9 de la mañana. A ver, estamos 2, estamos 3, somos 100 o más aquí en la iglesia. ¿Dónde están? No, preparándome para adorar al Señor. ¿Bien? Hermanos, démonos cuenta de esto. No es un juego. Tu salvación, tu alma, tu eternidad no es un juego. Cristo no jugó en la cruz. Ay, a ver, clávame. No. Hermanos, tenemos que entender que esto es una seriedad. Estamos hablando de Dios, hermanos, del Todopoderoso. No es cantar
con un músico, no es estar cantando aquí entre todas, vamos a tener una buena bohemia. No, no, hermanos. Las cosas del mundo no se mezclan con las cosas de Dios. En tu mente quizás sí, pero aquí no. Tenemos nosotros que consagrarnos para Dios. Pondrás el propiciatorio, de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Excelente. Moisés no llegaba delante del pueblo y decía, así dice el Señor, que no. Él primero pasaba todo un proceso de purificación, de santificación, de santidad, de una humillación a sí mismo, donde Dios le dice, eres impuro, no vales nada, pero yo te limpio para que estés en mi presencia. Y entonces, estando así, humillado, con la cerviz quebrantada, delante de Dios, dice, háblame, Señor, que tu siervo oye. ¿Y cómo son nuestras oraciones? Orgullosas. Yo ya oré. Yo ya oré. Ay, hermano, cuánta falta nos hace humillarnos delante de Dios. No tienes ni idea de lo que nos hace falta. Dios nos ayude. Verdaderamente Dios nos ayude como iglesia. Porque para que Moisés llegara a escuchar una instrucción para Israel, debía pasar todo este proceso. Y una vez salido de ese lugar, porque si no entrabas como Dios mandaba, muerto. Una vez salía de ahí, tenía toda la autoridad para decir, así dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Que no es un charlatán, que no es un payaso, porque él sabía que si entraba a ese lugar, como Dios no lo mandaba, caía muerto. Y yo sé que hoy dices, uy, gracias a Dios por Jesucristo, porque por eso no caigo muerto. Bueno, pues eso quizá pensaron Ananías y Zafira. Cayeron muertos en su presencia. Hermanos, el entrar a la presencia de Dios no es algo que se debe menospreciar. Y el entrar a la presencia de Dios no es con, Señor, aquí estoy en esta mañana, gracias, amén, vengo a adorarte. Es una preparación. Imagínense el tiempo que pasaba todo el sacerdote, el rito de preparación para llegar al lugar santísimo. ¿Ustedes creen que lo hacía en 5 minutos? Ah, ya calenté motores, ya. No, hermanos. Esto es algo de preparación. Si realmente te importa tu salvación y le das la seriedad que merece, te vas a preparar. Y si eres padre de familia, encárgate de modelarle a tus hijos la preparación para el culto. Porque Dios te lo va a demandar. Y yo no quiero ni saber qué se sienta que Dios te demande algo así. Acerca de la música, debemos puntualizar que los ritmos no son pecaminosos en sí mismos. Un ritmo no es un ente moral, sin embargo, el pueblo de Dios debe adorar de manera distintiva a lo que el mundo hace, haciendo todo para la gloria de Dios. Es triste escuchar, nuevamente lo voy a decir, cantantes cristianos decir que el mundo tiene mejores músicos que los cristianos, en lugar de tener la meta de formar verdaderos siervos adoradores con el carácter de Cristo. No, yo me voy a ir a un instituto de música para prepararme para adorar a Dios. Híjole, mejor ponte a orar. Busca de Dios. Porque lo otro te va a hacer un músico y te va a hacer un orgulloso. Pero si te humillas delante de Dios, Él te puede equipar. También, hermanos, es triste escuchar hablar de la música cristiana dentro del gremio de la gran industria musical, entregándose premios a la revelación del año,
el premio al mejor disco femenino cristiano, el premio al mejor disco de reggaetón cristiano. Hermanos cristianos dispuestos a gastar miles de pesos para ir a ver en concierto a su cantante cristiano o su banda favorita, pero no dispuestos a sembrar para la obra misionera de la iglesia local. Y eso nos habla de que las cosas no están bien y algo anda muy mal en la iglesia del Señor Jesucristo. La adoración no es para alcanzar a los inconversos, es música de alcance, pastor. Oh, ¿y eso dónde está? No es lo nuevo del Espíritu. Ah, lo nuevo del Espíritu. Es que en mi denominación, tu denominación. ¿Y la Escritura? ¿Dónde está la autoridad de las Escrituras? No, bueno, es que mi pastor dice que, bueno, tu pastor es tu autoridad entonces. Si tu pastor se sujeta a la Escritura, es tu autoridad. Si tu pastor no está sujeto a la Escritura, esa no es una autoridad a la cual debas sujetarte. La adoración no es para alcanzar inconversos, ni para agradar a los creyentes. Nosotros no estamos en una congregación, es que ahí es muy buena la alabanza. Bueno, pues tengo noticias, la alabanza no es para ti, es para el Señor. Por eso, para la adoración necesitamos pedirle a Dios inspiración para poder cantar y desarrollar música distintiva que agrade a Dios. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿De un excelente cantante? ¿De un excelente músico? No, de alguien que ha pasado el proceso de humillación, de alguien que no piensa en sí, sino en Él. Y ciertamente los músicos debían ser entendidos en tres aspectos importantes. Escucha, son entendidos en su instrumento musical, en el conocimiento de la ley y las Escrituras, o sea, eran teólogos, y tenían que tener un conocimiento vasto de la persona del Dios al que adoraban por una comunión íntima en adoración. Por eso esos levitas que Dios separó, era porque querían agradar al mundo, querían agradar al pueblo. Al mundo le gusta esta música, tóquensela, pero para mí no me van a entregar eso. Los levitas eran los encargados de este ministerio, de la adoración. Hoy ya no hay levitas aquí, ¿verdad? A menos que alguien sea descendiente de la tribu de Leví. Tampoco hay salmistas, porque los salmos ya se acabaron, son 150, nada más. La tribu exclusiva para la adoración era la tribu de Leví. Pero este ministerio cesa al cambiar el pacto. Al cambiar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, tú y yo ya no vemos que Pedro o Pablo o Juan, oye, tráete a levita porque ya va a empezar el culto. Cesó eso, hermanos. Cesó. La adoración del Antiguo Testamento, al modelo bíblico del Antiguo Testamento, cesó. Y ahora viene la adoración en espíritu y en verdad, que Cristo modela en Juan capítulo 4, hablando con la mujer samaritana. Para nosotros vivir bajo el nuevo pacto revelado en el Nuevo Testamento, toda la iglesia ahora, no solo los levitas, toda la iglesia, el que nació de nuevo hoy y el que tiene 50 años en el Señor, todos somos llamados a ser adoradores. No es un ministerio exclusivo, es un ministerio para la iglesia de Cristo. Y acerca de la danza, panderistas y etcétera, no tenemos instrucciones normativas en las Escrituras para la iglesia del Nuevo Testamento, sino algunos eventos aislados del Antiguo Testamento, por lo que al observar en las Escrituras que esa práctica no era un patrón regular dentro del pueblo de Dios y que a su vez la iglesia por los primeros 18 siglos de su existencia, es decir, del año 0 hasta el 1800 y fracción, la iglesia nunca lo implementó en sus cultos hasta que aparecieron las denominaciones pentecostales. Por lo tanto, una práctica que no debe ser considerada dentro de la adoración congregacional. ¿Por qué? Porque los apóstoles no lo hacían, los creyentes de los primeros siglos tampoco. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, es que ahora sí? No somos nadie no tenemos esa autoridad para hacerlo. Y por cierto, el tabernáculo, o ni el tabernáculo, ni el templo, no sé si han leído las celebraciones que se realizaban dentro del tabernáculo y dentro del templo de Israel.
pero en ninguna de ellas había panderistas, ni había nada de ese tipo de situaciones. Cuando Israel fue llevado cautivo por 70 años, fue a causa de su desobediencia. Pero antes de ese suceso, algo muy importante sucedió. Éxodo 40, 34 al 35, dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, es de nuestro texto inicial, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Pero fue tal la desobediencia del pueblo de Dios para Dios, que no lo vamos a leer, pero para casa lo puedes tener, que todo el capítulo 10 de Ezequiel nos habla de cómo la nube, la gloria de Dios, se salió del templo, subió a un monte y se fue. Lo que está diciendo Dios es: mi presencia manifiesta ya no está en ese lugar. Me siguen adorando, siguen cantando. En tu nombre hicimos esto, Señor. En tu nombre hicimos aquello. En tu nombre teníamos la mejor banda de México. Teníamos grupos, teníamos la disquera, las mejores ventas. Llenábamos conciertos en tu nombre, Señor. Nunca os conocí. Porque si la adoración la concibes según el mundo, Dios no está en medio de ella. Pero si la adoración la concibes según el modelo bíblico, Dios está en ese lugar. La ubicación del tabernáculo es mi segundo punto. Es enseñanza larga hoy, mis hermanos. No es tan larga como las de Esdras en Nehemías capítulo 9, pero falta un poquito todavía. Éxodo 25, 8 al 9, por favor. Éxodo 25, 8 al 9. La ubicación del tabernáculo. Con esto cierro ya. Ya entendimos todo lo que el tabernáculo representa, los elementos dentro de ella, primero el atrio, luego el lugar santo, el lugar santísimo, y cómo cada una de las piezas que Dios mandó en ese lugar representan y apuntan a Cristo. Ahora vamos a ver la ubicación geográfica del tabernáculo. No podemos establecerla en un solo lugar porque era movible, era una tienda movible, pero vea lo que dice Éxodo 25, 8 al 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Nuevamente dice el Señor, se hace como yo digo. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios prometió habitar en medio del pueblo. Dios ordenó la construcción del tabernáculo en medio del campamento de las 12 tribus de Israel. Todas las casas debían construirse alrededor del tabernáculo, viendo todas sus puertas en un ángulo de 360 grados hacia el tabernáculo. Así Dios estaba estableciendo la centralidad de su persona para el pueblo de Israel y la centralidad de nuestra adoración. Todos veían hacia allá. Es por eso que tú en el libro de Daniel, cuando ves que es acusado por los siervos de Nabucodonosor referente a su adoración, es porque él oraba viendo hacia Jerusalén. Es una representación de lo que encontramos desde el Éxodo, que se debía adorar hacia Dios, a Dios solamente. Es la centralidad de Dios. Y es cierto que hoy en día no hay un solo templo, hablando físico, sino que a cada uno de nosotros somos el templo y la morada de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces aplicar esto a nuestras vidas en el día de hoy? Muy sencillo. La aplicación es que nosotros debemos construir nuestras vidas en la centralidad de la persona de Dios. Una vida centrada en la adoración a Dios. Eso es lo que Dios le demandaba a Israel, un pueblo que vivía bajo la ley, un pueblo que no vivía bajo la gracia de Cristo. Y hoy a la iglesia que se le demanda vivir bajo la gracia de Cristo, con el conocimiento del sacrificio perfecto de la cruz, nos dice, debes construir tu vida centrada en mí. A su vez Dios mandó de todo, que todo lo que se iba a necesitar en la construcción del tabernáculo, debía ser dado de corazón y de manera voluntaria, siendo para nosotros también una clara instrucción de que nuestras ofrendas, tanto de nuestro ser, así como de lo material, deben ser entregadas como parte de nuestra adoración. Porque todo lo que se utilizó para construir el tabernáculo, lo puso el pueblo. ¿Sino de dónde? Y estaban en el desierto. Es de todo lo que Dios les había provisto por mano de los egipcios antes de salir de ahí. Posterior a ello también encontramos que el templo que construyó Salomón
todo el pueblo, aparte de que el padre, David, el rey David, ahorró para ese templo, aún así hubo colecta en toda la ciudad, en todo el país de Israel, y se construyó el templo. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando Dios mandaba esto, no debía ser solamente como, ahora hay que ofrendar. No, tenemos que verlo como es parte de mi adoración a Dios. ¿Por qué? Porque es para su obra. Como conclusión, mis hermanos, lo único que importa en nuestra adoración a Dios es si ésta ha sido agradable a Él. Cuando tú y yo nos encontramos aquí y hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado la palabra, cuando salimos de este lugar, no debes decir, ay, todo estuvo muy bien, o la alabanza estuvo padre, ay, qué bonita la palabra de hoy, o esto, o el otro. Nuestra pregunta general debe de ser, ¿y a Dios le habrá agradado lo que hicimos para Él? ¿Dios se agradó de nuestra adoración? ¿Dios se agradó de cómo le canté hoy? ¿De cómo me presenté? ¿De cómo me preparé para su día? Eso es lo que debemos preguntarnos. Si Dios se complace de lo único que nosotros podemos darle, nuestra adoración. Hemos aprendido, por lo tanto, lo importante y cuidadoso que es Dios con lo que permite y no permite. Y hemos aprendido finalmente que si no fuese por Cristo, mis hermanos, nuestra adoración no sería acepta delante del Padre. Es tiempo, iglesia, escúchenme por favor, es tiempo de que entreguemos a Dios verdaderamente nuestra adoración como un pueblo que realmente le ama, que le adora y que le anhela. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos luz, instrucción y claridad, Señor, acerca de cómo concibes tú la adoración. Padre, ruego porque nos des entendimiento a tu palabra, nos des sabiduría y dirección para poder hablarla conforme a tu voluntad, pero también para vivirla conforme a tu voluntad. Oh Señor, anhelamos ser verdaderos adoradores, adoradores que te exalten, no solo con palabras, porque tú bien lo dijiste a través de tu profeta Isaías, este corazón de en vano me honra, porque de labios me están honrando, pero su corazón está lejos de mí. Padre, perdónanos si no hemos adorado como tú lo mereces. Perdónanos si nos hemos vuelto fríos y calculadores. Tú eres el menos culpable, Señor, de lo que nos pueda acontecer. Tú eres el que no merece que te demos la espalda o te rechacemos o te tengamos en poco. Tú eres el que no lo merece. Sin embargo, a ti es a quien se lo hemos hecho. Señor, hoy como iglesia nos humillamos. Te ruego que tengas misericordia de nosotros, Señor. Tú conoces los corazones mejor que nadie. No hay nada que podamos ocultar. Perdónanos si nuestra adoración ha sido vacía, si nuestra adoración ha sido sin entendimiento. Perdónanos si en medio de esta adoración que presentamos vivimos con afanes, preocupados por otras cosas. Perdónanos, Señor, si somos impuntuales a la cita contigo, porque tú eres quien nos convoca. Perdónanos si no somos diligentes en nuestra adoración entre semanas, Señor, preparándonos para este glorioso día en tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos tenido en poco tu salvación. Pero no queremos ser entregados, Señor, a una mente reprobada. No queremos creer estar haciendo algo que en realidad tú no estás aceptando. Líbranos de ser una iglesia así. Y llévanos a ser una iglesia llena de tu Espíritu Santo, llena de tu palabra, Señor. Porque oh, cuán hermosos me son tus pensamientos, Señor. Porque ellos hablan de ti. Y tú eres todo para mí. Tú eres lo más hermoso que nos puede acontecer, Señor.
qué se te comparará? ¿A qué te podríamos comparar? Dice el santo. ¿A qué? ¿Qué puede ser más importante que tú, Señor? ¿Qué puede llamar más nuestra atención y nuestro tiempo que tú, Señor? ¿Qué puede ser más valioso que tú? Nada. Porque tú lo superas todo. Porque tú eres más sublime que los cielos. Porque además tú nos has amado tanto, Señor. Muriendo en la cruz por nuestros pecados. Padre, haz tú lo que el hombre no puede hacer. Transforma nuestros corazones, Señor, para adorarte solo a ti. Transfórmanos, Señor, moldéanos. Haz tu obra, Señor. Porque nosotros nos reconocemos incompetentes. Nos das un poco de libertad, Señor, y nos olvidamos de ti. Perdónanos, Señor, por ser tan ingratos y por menospreciar tu sangre, Señor. Padre, levanta esta iglesia. Visítanos, Señor. Visita a las familias. Visita a los matrimonios. Oh, Señor, visita a los niños. Padre, para que en casa seamos como tú quieres que seamos. Para que realmente mostremos a Cristo y adornemos tu doctrina en todo lo que hacemos, Señor. Quebranta el orgullo en nuestro corazón. Que no olvidemos que es por tu gracia que vivimos, Señor. Y que no olvidemos, Señor, que este es tu día. Nuestros antepasados, a causa de tu resurrección, establecieron este día para que la iglesia se reúna. Enséñanos a honrar ese legado, porque tú se los mandaste así. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu salvación. Y Señor, gracias por no consumirnos, porque lo merecemos. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.